Y ayer, así de última hora, alcanzamos a compartirles que la Secretaría del Trabajo anunció la instauración de la jornada laboral de 48 a 40 horas, pero de manera gradual, de este año hasta 2030. O sea, de que en 5 años ya pueden descansar trabajadores y trabajadoras que los explotan laboralmente. Bueno, pues alcanzamos a darles esa nota el día de ayer y no tardó mucho tiempo, unas cuantas horas, que ya salieron las y los empresarios a los que escucharon, porque ellos pedían la implementación de reducción de la jornada laboral de manera gradual como y Monreal, paulatina, como Monreal y Pedro Aces. Ellos pedían esa gradualidad, se las concedieron. Sin que la clase trabajadora estuviera de acuerdo, se les concedió la gradualidad hasta el momento, pero no fue suficiente, Manu. No es suficiente, nunca es suficiente para estas empresas, Nancy, nunca lo es. Hay un comunicado de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, hasta que conjunta a los principales patrones del país, donde habla de este anuncio que hace Marat Bolaños en Palacio Nacional y que dice: subrayamos que cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo debe construirse desde el diálogo, con base en datos y considerando el difícil contexto económico actual que enfrenta el país y las empresas. Son las empresas las que enfrentan siempre este contexto económico difícil, dice. Estamos listos para sumar con argumentos, dicen, pero esto es clave, Nancy. No es momento, dice la Coparmex, de decisiones unilaterales, como si lo hubieran tomado contra las empresas, ni de imposiciones políticas, cuando claramente hay una voluntad general que ha sido impedida por el oficialismo hasta ahora, no la han avanzado, y que ahora la llevan a una gradualidad de 5 años, de poder llegar a las 40 horas. Si fuera imposición política, mañana Sheinbaum envía la reforma al Congreso y se aprueba en 2 días. Cuando quieran. Es tiempo, dice la Coparmex, de construir acuerdos que garanticen equilibrio entre productividad, que por cierto en México es una de las más altas y de las peores pagadas, mejoras en las condiciones laborales que ellos deben dar y viabilidad empresarial para impulsar objetivos y prioridades anunciados por el gobierno. Eso de viabilidad empresarial es lo que decíamos, Nancy. Dicen, no, pero es que si no, no van a sobrevivir las pequeñas empresas. Pues entonces, ¿cómo le hacen? ¿Solo puede haber empresas si hay abusos? ¿Solo puede haber empresas si tienen gente que es semiesclava? Ese es el comunicado de la Coparmex. Se queja, a pesar de que fueron de los principales beneficiados los patrones, porque van a ser estos 5 años, que todavía no sabemos bien cómo. A lo mejor puede ser que nos aventamos, ayer lo decíamos, suena lógico por lo que escuchamos, que sean 46 días a partir del próximo año, 44 el siguiente, 42 y luego 40 finalmente en 2030. Pero también podría ser que en 2029 seguíamos con 48 horas, porque tienen hasta el 2030 para imponerlas. Sí, claro. El tope de 40. Entonces sí se necesita mucho debate, se necesita presión de la parte obrera, porque al fin y al cabo son los derechos que hay que defender, no se los van a defender solos, y quizás, aunque molestó, haya que escuchar al senador Gerardo Fernández Noroña, cuando dijo, bastante cínico, porque ha sido apoyado él por esos movimientos obreros, que si querían sus 40 horas, pues que formaran su sindicato y que las pidieran y que las exigieran, cuando nos habían dicho que cuando llegaran al poder, iban precisamente a ampliar los derechos de los obreros, que por una parte lo han hecho, Hablábamos de las vacaciones, hablábamos del tema del outsourcing, pero que ahora sí es una pelea que se da hasta de las 40 horas, que queda pendiente, sigue pendiente a pesar del anuncio, porque el anuncio es una cosa, la gradualidad es la importante, y que ahora la Coparmex dice que no, que está muy difícil la cosa. Sí, el otro comunicado que se publicó las últimas horas fue por parte del Frente Nacional Yo por las 40 horas. En este comunicado hablan de, ahí lo puede ver usted en pantalla, la presidenta Sheinbaum, en voz del secretario del Trabajo, ha dicho que buscará el consenso para las 40 horas, pero la mentira ha salido a relucir inmediatamente cuando dice que se lograrán las 40 horas en 2030. Aun cuando en 2030, y esto lo marcaron también desde ayer en sus primeras reacciones el Frente,
El 2030 es un año electoral. Claro. El tema puede ser utilizado de manera electoral y eso también es lo que le preocupa al Frente. El Frente Nacional por las 40 horas preguntamos a qué consenso se refieren, pues una cantidad considerable de personas de la clase trabajadora llevamos pidiendo desde hace años esta reducción. El gobierno le llama primavera laboral a negociar apenas unas cuantas migajas. Presume una falsa victoria frente al outsourcing cuando tanto el sector público como privado se les han arreglado para seguir evadiendo responsabilidades laborales. Alardean que el índice de desempleo está en un mínimo histórico desde 2005, pero no menciona de qué rubros o qué ingresos corresponden. En la última página de este comunicado dicen: basta ya de simulación y de vernos la cara. Basta de seguirle dando la espalda a la clase trabajadora. En casi todas las ciudades del país, con movilizaciones masivas, hasta el charrismo tuvo que salir a gritar por las 40 horas. En el Frente, que ahora refuerza su presencia en todos los estados, no hemos dado ni un paso atrás. Logramos que trascienda el tema a las elecciones, luego al plan de gobierno. Pero ya dijimos antes, no vamos a esperar 5 años para una reducción que debió darse hace mucho. Para 2030, 40 horas no son suficientes. Queremos para 2030, queremos 30. Denunciamos esta maniobra que busca desmovilizar y adjudicarse la lucha de las 40. 40 horas ya, inmediatas, sin gradualidad y sin más fraudes. Es duro el comunicado. Sí, es un comunicado duro. Pues hay una exigencia clara que son las 40 horas. No es 40 horas... En 5 años. En 26 o en 27 eran las 40 horas. Ya. Como habían dicho. Este año. Porque habían dicho desde el oficialismo que iba a ser 2025. Ajá. Y el 2025 solo lo han usado hasta ahora para el anuncio de que sí van a ser, pero graduales. Ese es el tema. Y mientras tanto vemos pues a la Coparmex, la coalición de patrones, hablar de que, híjole, está muy difícil la situación, no vamos a poder, no puede haber imposiciones políticas cuando no hay ni siquiera una propuesta todavía de legislación, por ejemplo, de lo que hablábamos ayer. Si no hay legislación, que es la base, que es lo primero que van a tener que presentar, ya sea el gobierno federal, ya sea desde el Congreso, alguna de las reformas que haya presentadose en las comisiones, sobre todo de la Cámara de Diputados, que ha sido por ahora la cámara de origen de esta reforma, porque viene también de la legislación de la legislatura pasada, no es nuevo, viene de años. Y es más, ayer, por ejemplo, leía ya desde el siglo XIX, Nancy, el siglo XIX, 1889, había ya exigencias de un día laboral de 8 horas. Que hoy pues es natural casi decía hablar de eso, y que sin embargo nos hemos quedado y ahora hablamos de 40 horas en pleno 2025 y aún en este año, aún en esta época, tiene que ser gradual. Sí, pues sí, vamos a ver qué sucede. Ayer hablábamos de que lo anuncia la Secretaría del Trabajo, pero no sabemos cómo va a quedar en la ley. La reducción de la jornada laboral tiene que estar en la Ley Federal del Trabajo, tiene que terminar en la Ley Federal del Trabajo, no simplemente así por así. Muchas cosas que están en la Ley Federal del Trabajo luego ni se respetan. Sí. ¿Cómo se va a respetar esta reducción de la jornada laboral gradualmente? Vamos a estar al pendiente de los pronunciamientos. Por acá en los comentarios mencionaban que sí, pues que las 40 horas tienen que ser ya. También decía, ¿quiénes son los del Frente por 40 horas? Son un conjunto de trabajadores, de integrantes de sindicatos, o sea, abarca a bastantes personajes de la clase trabajadora que se han organizado en los 32 estados del país para protestar por la aprobación de esta iniciativa. Entonces, vamos a estar al pendiente de este tema.